Muy buenos días, amables oyentes de la inconfundible onda musical. Como cada domingo, el profesor Kelvin Mejía y quien les habla, Candelario Rosario Vicioso, para presentar su programa de esta hora, cerrando la página de la semana. Hoy domingo 30 del mes de marzo del año 2025. Buenos días, profesor Mejía. Buenos días, Candelario, Rosario, a mi amigo Jeffrey en cabina y a todos nuestros amigos que nos honran con su sintonía por cada una de las frecuencias y medios de esta inconfundible onda musical. ¿Y cómo le amaneció? Muy bien, aquí lleno de vida. Contento de estar al frente del micrófono aquí junto a ti para hacer este programa y más contento por las personas que nos siguen, que nos oyen a través de la frecuencia de onda musical 1150M y toda su plataforma digital. Para todos, muy buenos días. Hoy 30 de marzo del año, 1900 del año 2025 y tenemos acá lo que ha acontecido en el país, el- la marcha Hoy es la de los marcha de nacionalistas, Afriusa, al hoyo de de los Frius. patriotas, que lo que no iremos a la marcha no somos menos patriotas No, para ni nada. menos nacionalistas, no jamás. Eh, 30 de marzo se conmemora hoy el día de la batalla del 30 de marzo, que fue el segundo hecho épico que definió Consolidó. la separación de esta parte de la isla, de la parte occidental. Sí, sí, hoy 30 de marzo una nueva, eh, un- otra vez conmemoramos, como todos los años, a partir de da, ese hecho que marcó la independencia, el deseo vehemente, el deseo férreo de los dominicanos por mantenerse como un país libre e independiente. Esas dos batallas de marzo marcan definitivamente la negación del pueblo dominicano a seguir bajo el dominio haitiano y pues transitar por el sendero de la independencia. Eh, la batalla del 30 de marzo tiene su epicentro en Santiago. Eh, la Junta Gubernativa nombró para los aprestos, los preparativos de la guerra a Matías Mella en la parte financiera y logística de esta batalla y Inver, José María Inver en la parte militar. Él fue el encargado de preparar los ejércitos dominicanos que habrían de enfrentar al general Pierrot, que comandaba el ejército haitiano en la columna del norte. Recordemos que el ejército haitiano entró en tres columnas, dos por el sur, una por Dajabón, otra por San Juan de la Maguana, Las Matas, y esta del norte, que fue digamos, la última en sobrevivir porque las dos del sur habían sido repelidas el 19 de marzo en Asua, la ciudad de Asua. Y esta batalla, para esta batalla hubo una preparación significativa y esto permitió que las armas dominicanas salieran triunfantes. Hubo tiempo para preparar la logística de defensa. Inver, hay que reconocerlo, creó una logística de guerra que le dio buenos resultados. Creó fuerte Dios, patria, libertad. La fortaleza San Luis, todas bien artilladas, bien preparadas, cañones, fosas, trincheras. Se contrataron
personas con experiencia militar para entrenar a los campesinos. Desde Baní se recibió una dotación de refuerzo. Eh, Fernando Valerio y sus famosos andulleros macheteros. La carga al machete. Sí, que fue tuvo una participación tremenda. Bueno, esa batalla duró alrededor de 5 horas. Empezó a las 12 del mediodía, cerca de las 12, hasta las 7 de la noche más o menos. Eh, y el ejército haitiano se estima en bajas, unas 700, 800 personas, soldados. Aún después de terminar la batalla, que el ejército haitiano decide nombrar una comisión para llegar a acuerdos con los patriotas y su retirada, bueno, se estima que, o se dice, que muchos de los dominicanos no se habían enterado de dicho acuerdo para que dejaran marchar las tropas haitianas y aún tuvieron más bajas en la retirada. Hasta Dajabón los dominicanos persiguieron a los haitianos y fue una batalla épica y yo creo que fue una de las mejores batallas que libró el pueblo dominicano en su independencia contra Haití, por la logística, por el número de bajas y por el resultado, que es lo más importante. Se dice que los santiagueros actuaron de una manera tan inteligente que mandaron a preparar algunos panfletos diciendo que el general Geral, el presidente, había muerto en el sur. Y eso hizo que Pierrot se marchara rápidamente porque vio la oportunidad ante un vacío de poder de él tomar el poder en Haití. De alzarse con el poder. Sí, entonces eso creó mucha confusión en el ejército haitiano. Entonces, un día como hoy celebramos esa extraordinaria batalla del 30 de marzo que reafirma nuestra independencia. Sí, que junto a la que ya se había escenificado en los predios de Asua, en ese momento Asua no era lo que es hoy, Asua era casi toda esa parte de la isla. Sí, claro. Y junto a ese hecho épico, eso prácticamente consolida ya a partir de ahí los haitianos tienen que volver a organizar su ejército para emprender otra vez su vuelta al país tratando de recuperar esta parte y restablecer la unificación de la isla en un solo estado. Pero a partir de ahí ya le fue imposible, porque la determinación del pueblo dominicano, así se evidencia en los hechos, estaba decidido a que fuéramos dos estados, dos países, dos naciones. Y el curso de la cosa lo demostró así. Y también hay que ver cuando el señor Pedro Santana, de manera inconsulta, anexa la isla, cómo responde el pueblo también. Sí. Ya éramos dominicanos, ya éramos los únicos con derecho a vivir aquí, sin que naturalmente no se diera las relaciones con los demás países en el mundo, pero en las condiciones que ya se estilaba de estado a estado. Y eso, después la restauración nos consolidó como tal, sí. Y por eso hay algunos pensadores que dicen que la verdadera independencia fue esa, pero el primer paso es el primer paso. Sí, sí, no, y hubo una causa real de independencia porque Haití ocupó durante 22 años sí. esta parte del territorio y se declaró un país independiente, libre y soberano. Entonces hay una independencia. Hay una independencia. Claro, el hecho de la restauración, digamos que ya esa conciencia patriótica estaba madura, estaba más desarrollada,
y por la fortaleza del ejército que se enfrenta, porque no es lo mismo Haití que España. No, ¿Eh? Esa España que era una potencia militar para esa época como ninguna, y se vio obligada a retirarse de la República gracias a la tenacidad de esos dominicanos que decidieron seguir transitando por el camino de la independencia. Y volvemos a resaltar el valor, el heroísmo de la gente del Cibao, que se destacó bastante en esa guerra restauradora. sí, porque la restauración, la guerra de la restauración tiene como particularidad, como algo, un hecho singular, es que comienza en la línea noroeste Sí, y de ahí se extiende a todo el Cibao. Y aunque al final el resto de la geografía nacional se involucró, pero el, el epicentro general donde se dieron las más cruentas enfrentamientos fue en la zona del Cibao, la zona del Cibao. Pero a partir de ahí la independencia se consolidó el Estado Dominicano, seguimos caminando sí. con las dificultades que todos sabemos, pero nos consolidamos como un Estado libre e independiente. Y es bueno recordar, y por eso nosotros procuramos en este espacio traer la memoria histórica con estos hechos, gestos heroicos del pueblo dominicano, para que la gente tome conciencia y sepa que el camino que hemos transitado ha costado sangre y sacrificio. Y por eso es tan importante conservar la identidad, conservar la democracia, seguir trillando por ese camino. Como mencionaste, con dificultades, como todo, ¿verdad? Como todo. Como todo, pero con el deseo de superarnos, echar para adelante y de seguir como buenos dominicanos. Yo creo que el verdadero patriotismo está allí, en mantener esos valores que nos han identificado como dominicanos. Sí, porque perdón, el patriotismo no solamente se expresa eh, en los hechos épicos, los hechos bélicos, enfrentamiento con otro país. Por ejemplo, en el caso del año 1965, la intervención y ocupación norteamericana fue una intervención, pero ocuparon durante un periodo precisamente para impedir que la constitución, que el presidente que había sido electo en las elecciones celebradas a finales de 1962, que había sido derrocado cobardemente, fuera restituido. Lo impidieron. Uh-huh. Y ahí el pueblo se levantó y enfrentó a los norteamericanos. Pero no solamente así se expresa el patriotismo, el amor por la patria, por lo nacional. Es que el patriotismo, el amor a la patria, a lo nacional, se expresa todos los días, siendo mejores ciudadanos, que en la práctica cada día observemos una práctica apegada a un mayor nivel de civismo, de civilidad. Por ejemplo, todavía nosotros nos falta por aprender mucho cuidar más la ciudad, Sí. conducir mejor cuando andamos en un vehículo conduciéndolo, conducir mejor, respetar las normas de tránsito, Los espacios públicos. los espacios públicos. Por ejemplo, aquí a veces tú ves la expresión de muchas personas que tú no las entiendes. Por ejemplo, ahí está el Ministerio de Interior y Policía, que es el que tiene esa responsabilidad, con sus auxiliares, tratando de imponer el orden en la sociedad. Entonces, tú ves gente del pueblo que son afectados. Pues si hay normas, hay que respetar Hay que esas normas. respetarla. La contaminación sónica. Cualquiera se le ocurre venir en un vehículo con una música a un nivel que se escuche en el cielo. Se detiene frente a tu casa y no lo hace por 30 segundos.
qué sé yo por qué razón debe quedar ahí por minutos. No, y Hoy hasta no baja, horas. y no bajan la música. No, y manda a Nadie se da comprar cuenta que bebida. nadie se da cuenta que está en una comunidad llena, que no son negocios, que no son instalaciones deportivas. No, que es un vecindario, que es Sí. una vecindad donde hay tantas personas a esa hora. Sabe si hay uno enfermo, quién sabe si hay uno que está en una situación, qué sé yo. O escuchando música o viendo TV, lo que sea, pero lo que él quiera hacer, el Sí, sí, ciudadano, lo que él quiera hacer. Y que ese es su es su espacio espacio. para usted venir y entonces tuve la reacción de mucha gente acá como que las autoridades están Sí. fastidiando, están molestando. Pero nos quejábamos cuando la represión, cuando el autoritarismo se ejercía en su máxima expresión. Por ejemplo, esos 12 años, cuando tú y yo no quejamos, y entonces ahora que tenemos una democracia estable y hay una institución del Estado que está cumpliendo con su rol, hoy nos quejamos. Por ejemplo, a veces tú ves los policías de tránsito que han mandado a parar a alguien, y que hoy la gente lo encuentra mal. No, hasta baja su cristal y o sea, la gente. Pero ni siquiera sabe por qué. Exactamente. O sea, o sea, las autoridades No, y lo ven como un acto abusivo. es Pero como un acto un acto abusivo. abusivo. No, pero ¿y por qué? Es que ese es un padre de familia. Mm, Usted cometió una infracción. O si le pararon y no la cometió, tiene derecho de explicar y sacar sus documentos. Pero también muchas veces en esas paradas, tú descubres que esa gente no tiene ni siquiera un pincho para identificarse, por No, decir algo. no, Licencias vencidas, no. multas acumuladas. Entonces el patriotismo, el amor por la patria, no es solamente en los enfrentamientos cuando hay problemas, una circunstancia dada con otro país. Eso se expresa internamente. Hay que hacer mejor nación, A ser mejor mejor nación, nación. Y eso va desde los hogares, de desde la los hogares, formación. desde la formación. ¿Cómo puede ser eh, que yo tenga que recordarle a un niño, yo que trabajo en el ámbito escolar, que cuando una persona está hablando, los demás deben callar? Pues eso se supone que debe venir desde la casa. Desde la casa. Usted pide un turno para hablar, pero en medio de un acto cívico, en una escuela, comiendo, hablando, sin prestar atención a lo que se está haciendo desde allí. Entonces son señales de que necesitamos mejorar en muchos sentidos. Pero ahora que estamos hablando de este tema, yo voy a aprovechar para decir lo siguiente, porque no me callo con eso. La educación comienza en el hogar. Aquí nos quejamos de la delincuencia, pero es que en función de eso mismo que hablamos, del patriotismo, del amor al país, tiene que manifestarse también desde el hogar, Mm. educando bien a los muchachos. Una paternidad responsable, responsable. Entonces, los periodistas, los reporteros, se tiran a la calle. Ah, que la delincuencia. Pero el que habla de la delincuencia es una madre, es un padre que no ha cumplido con su responsabilidad, Sí. la formación de sus hijos. Porque a lo mejor el mismo que se está expresando ahí, quejándose de la delincuencia, tiene uno Que lo gobierna en su casa, y que ya está, en esos pasos muchas veces. Sí. Pero a uno le llegan padres que te dicen a ti que no saben qué hacer con su hijo. Y tú como profesor le dices, pero si usted no sabe qué hacer con su hijo, y yo. Si usted dice que no sabe qué hacer con el muchacho, ya. que usted quiere, que Eh, yo haga lo que usted debe hacer. Exacto. Pero es que eso se llama paternidad irresponsable. Bueno, en primer lugar, muchas gracias una vez más por la oportunidad, cerrando la página, Candelario Rosario Vicioso, Kelvin Mejía. Usted sabe que siempre que estoy aquí yo le pongo mucha atención a lo que ustedes abordan
Y eso que acaba de decir el profesor, que Luis Mejía, me hizo recordar algo que me pasó en el Liceo Celeste Argentina Beltremelo, de la entrada de Cancino Viejo, allá Santo Domingo Este, la cual fui el primer maestro que llegó ahí a ese liceo, en ese momento. Y recuerdo un padre que me andaba buscando. Mira, te buscan, te buscan. Y yo, ¿pero dónde está? Ah, míralo allá. Y cuando yo voy, ¿cómo te está usted, el profesor Jeffrey Jiménez? Sí, señor. Mira, a ver lo que usted va a hacer con tal y tal estudiante. Ese es mi hijo. Digo yo, ¿cómo fue? Ese me dijo, yo no lo aguanto en mi casa. Oye, me trae a colación eso que usted acaba de decir, porque eso sucede todos los días. Todos los Así días. es que gracias por la oportunidad, eso lo viví yo. Así Y se es. vive a diario eso. Así es, amigo Jeffrey. Más rutinario de la cuenta. Los padres con la misma queja. Pero si ellos no saben qué hacer con sus hijos, ¿Qué usted quiere que haga que no es el mío y que no está en mi casa? entonces Que no es aquí, en la aquí suya. hay que revisar los roles. Sí, porque hay una confusión. Y a veces yo soy muy directo. Soy medio mordaz. Esa actitud de esos personeros que van donde el profesor, donde el maestro, expresándose de esa forma, hay evidencia y responsabilidad. Claro que sí. Hay evidencia y responsabilidad. Y lo que anda buscando es descargarse él para que el otro cargue con lo que es su responsabilidad. Porque un padre responsable, una madre responsable, que saben lo que se metió cuando tuvo críos, no va donde el profesor, ni va donde el vecino, ni va donde el padrino, donde el compadre. Ay, yo no puedo. No. Asume su responsabilidad. Pero eso es una actitud irresponsable. Totalmente. Tengo un amigo que ya se jubiló, pasó como 35 o 6 años. Él era duro con los padres. Él era duro. Y cuando había reunión, le enviaba la Comunicación. comunicación. Y esos padres que le enviaba 2 comunicaciones, ¿no? Y entonces se le aparecía en la casa. Y se le aparecía en la casa. Y entonces ahí, sin faltarle el respeto, ni desconsiderarlo, pero y hablaba durísimo, precisamente de la responsabilidad. Dice, no, mi responsabilidad es esta. Y yo la asumo, Claro. pero usted tiene que asumir la suya, porque después a mí no me eche la culpa de que su niño saca bajas calificaciones. Lo ponía contra la pared. O sea, elaboraba un discurso que no le dejaba espacio al padre o a la madre con el que él hablaba. Es lo correcto. Es lo correcto. Entonces el patriotismo hay muchas maneras de expresarlo, de llevarlo a la práctica, para que tengamos un país más libre, más soberano, más independiente y más educado. Así es. Mira, a propósito hoy de la batalla del 30 de marzo que fue frente a los haitianos, también tenemos la marcha hacia esa comunidad, una especie de barrio que está ahí en la provincia de la Altagracia, pero específicamente en la zona que llaman Bávaro, que es donde se aloja ahí el centro turístico más importante de la República Dominicana y creo que hasta del Caribe. Sí, sí. Entonces, ahí he visto y he escuchado a muchas personas, muchas en términos relativos, manifestar su apoyo y que se van a sumar. Pero más que manifestar su apoyo, invitan a la gente a sumarse y hasta de que vayan armados. Sí, irresponsable. Llamado irresponsable. Como que es una guerra que hay, que hemos sido invadidos por un intruso, por un atrevido, que se cree que los dominicanos somos de papel, que no tenemos valor, y hay que ir en masa para allá, con lo que usted tenga. Si usted lo que tiene son las uñas, pues vaya con las Vaya a uñas. ruñar.
¿Tú me entiendes? Entonces, el ser humano es una vaina, como yo digo. Porque ahí veo gente en esas plataformas invitando que ellos van y que van armados, Sí. pero no van a ningún sitio. No, no, no. Porque solamente aprovechando las circunstancias para, como se dice ahora, para conseguir like, Buscar sonido. ¿me entiendes? Pero no van a ningún sitio, No. porque ellos no son ningunos tarados No, 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 no. para saber que, en primer lugar, si hay una situación de desborde, es una tarea de las autoridades. Claro que sí. Es una tarea de las autoridades. Y hay instituciones, como es la policía para el orden público, y como en otras instancias ya diferentes están las Fuerzas Armadas. Que se haga una protesta, estoy totalmente de acuerdo y lo apoyo, pues es un derecho consagrado en la Constitución. Una protesta. Y se puede invitar a la gente, pero ¿de qué manera tú puedes invitarlo? ¿De qué forma tú puedes invitarla a la gente que se sume? Y tú puedes argumentar. ¿Cuáles son las motivaciones que te llevan a la protesta? Sí. Pero llamar a la gente como que es que estamos en guerra. Y es que nos están invadiendo un ejército armado y vamos a enfrentarlo. No, por Dios. Por Dios. Tú sabes que nosotros, como pichones de estudioso, porque uno nunca acaba de aprender en la vida, necesita para comprender los procesos ciertas explicaciones de tipo racional. Entonces, lo primero que a mí hay que explicarme es por qué Friusa, el hoyo de Friusa, es un problema para los dominicanos. ¿Cuáles son los estudios sociológicos que te indican que esa comunidad o los niveles de delincuencia que se perciben en esa comunidad? ¿Cuáles son los porcentajes de trabajo que pierden los dominicanos por los nacionales que radican en esa comunidad? Aquí hay que darme datos estadísticos que no existen, más que unas manifestaciones de prejuicio. Yo no me muevo con prejuicio. Y el primer ejercicio racional es no moverse con prejuicio. Aquí hay que hacer las cosas por un punto de vista racional. Señor, lo que existe en Friusa existe, o lo que existe en Dominicana con relación a Friusa, existe en cualquier parte del mundo. Guetos, zonas que concentran nacionales de otros países. De otros países. Entonces, lo tenemos en Nueva York nosotros. El famoso Washington High. Lo tenemos en España, Barcelona, Madrid. Hay comunidades. Ahí en Madrid hay unos barrios. Hay un barrio que tiene muchos dominicanos, muchos. Entonces, eso es natural, normal. Yo escuchaba algunas entrevistas con personas que viven y laboran, tienen negocio en Friusa y están sorprendidos. Porque ellos dicen, según los testimonios de esos comerciantes, que eso es un lugar donde no hay manifestaciones de violencia y delincuencia altos, como existen en otros lugares de República Dominicana, que ellos desarrollan sus actividades de manera normal, que esas personas, la mayoría, trabajan en el área hotelera y van a residir a ese lugar porque tienen su pensión, su habitación para dormir. Y ahí se ha creado, claro, desorganizadamente, todo un barrio, toda una estructura, y se perciben muchos nacionales, haitianos sobre todo, que han llegado a buscar empleo a la zona turística. Entonces, hay que empezar por ahí. Para yo comprender y apoyar la marcha, hay que explicarme qué significa Friusa, porque cuando la gente te da respuesta de la pasión, no desde la razón.
Y cuando a ti se te da respuesta desde la pasión y no de la razón, se cometen muchos errores como lo que tú señalaste. Pero hay personas que están incentivando a levantar la pasión, Ujú. los prejuicios. Los prejuicios, Entonces en el viñedo del Señor siempre hay de de todo. todo. Entonces hay personas que no van a ser manipulados, pero sí hay una parte que es manipulable y los llevan a creer en que hay una anécdota ahí de pues, que era un gato que dormitaba y en un momento se estaba como soñando que la tierra se estaba derrumbando, desplomando y se despierta y echa a correr y el primer animal que lo ve le pregunta y él le dice y corre junto a él y el otro se le va sumando y se le va sumando y llega un momento que es una manada de animales, pero en una a alguien se le dio por mirar hacia atrás y vio todo igual, tranquilito, sereno, y entonces da la voz de alarma y ahí comienzan a detenerse y todo estaba igual. Entonces hay que tener mucho cuidado, lamentablemente. No todos tenemos los mismos niveles de madurez, de experiencia, para pensar, para analizar. Por ejemplo, alguien decía en estos días, señores, pero es que como que hay demasiada gente que no piensa, que no analiza. Analizando el tema que sigue después de de la revisión, el revisionismo histórico. Ujú. Dice, y así abundaba sobre eso. Y entonces, decía, ¿cómo es posible que vayan a creer todo eso? Que eso lo traigo a colación por lo que tú decías. Es una comunidad que está llena de haitianos, probablemente un gran porcentaje es ilegal, un Ujú. gran porcentaje ilegal o sin documentado. Y otro porcentaje tendrá sus documentos de residentes, en fin, como establece la ley, pero es una comunidad que a veces hay un problema, que hay una cosa, eso es donde quiera. Entonces, ¿cómo dejarse manipular? Y les digo, esos irresponsables, esos charlatanes, de que hablando de que vaya con esto, lleve esto, y que yo voy, porque hay que... Pero que el que se expresa así, el que se manifiesta así, él no va para ningún sitio. Él sabe realmente que... Pero o obedece a intereses o es un loco que o está hablando por la morbosidad. Definitivamente. Hay muchas personas que eso no lo hacen de gratis. Hay grupos financiados para este tipo de discurso, para este tipo de protesta o marcha, como lo llaman ellos, y tienen objetivos. Eh, a mí me preocupa, y hace tiempo lo vengo externando a través de conversaciones con amigos en redes sociales, el hecho de que aquí opere con total impunidad grupos eh, con uniformes eh, parecido a esos grupos fascistas, Ah, las camisas negras de la, Mussolini, la orden antigua. la antigua orden dominicana con Ah, unos uniformes eh, cuyos muchos de sus miembros son violentos, un lenguaje violento. Y me preocupa que eso se salga de control, se vaya de la mano. Entonces, las autoridades, pienso, que deben prestar atención, porque todo el mundo es libre de ejercer como ciudadano las cosas que crea que, ¿verdad?, de acuerdo a sus convicciones, pero hay que establecer los marcos del orden y del respeto para que no se nos vaya de la mano y no creemos situaciones que después nos pueden salir muy costosas. Sobre todo ese sector que está cargado de turistas y tú sabes lo frágil, lo delicado, porque muchas veces salen temáticas relacionadas con la inseguridad en República Dominicana que nos dan mala fama
a nivel Sí, internacional. porque eso en definitiva a quien perjudique es al país. O Sí, sea, la protesta no sería nada y que la protesta expliquen las razones, los motivos de la protesta. La protesta la vamos a hacer por esto, esto, esto. Consideramos que las autoridades no hacen esto, que aquello, que lo otro, que esta gente viven ahí, crean problemas y enumerar. No, eso está bien. Pero eh, hacer unos pronunciamientos sobre la base como de violencia, que como vamos a sacarlo de ahí, pero usted va a sacar a quién y se lo va a permitir las autoridades. exacto, exacto. ¿Con qué? ¿Con qué autoridad? Usted va a crear un problema ahí y si le dan la oportunidad, crear un problema ahí donde hayan muertos, vayan Exacto, heridos, y después qué, y los responsables después. exacto. Lo van a enviar a la justicia. Entonces, como que a veces hay que tener como más sentido. Claro, son sinvergüenzas, Sí. muy irresponsables. Mira, el otro punto ya final, los últimos minutos que nos quedan, es el de la revisión histórica. Esta semana estuve conversando con personas que tienen más conocimiento de todo lo que pasó ahí al matar a Trujillo, los hechos que continuaron y creo que debemos seguir hablando de esto porque como tú dijiste, nosotros somos aprendices. Mira, el señor, tú vas a coger una parte, yo voy a hablar una reseña histórica de lo que hizo Trujillo a partir de que dieron el golpe de Estado a Horacio Vázquez. El golpe de Estado, los conspiradores salieron de Santiago, pero la renuncia de Horacio Vázquez se produce el 2 de marzo. Y ya ellos salieron al exilio, él, el vicepresidente, y luego Trujillo ejerció una presión tan fuerte que todas las figuras prominentes, o la mayoría, tuvo que abandonar el país. Militantes horacistas que habían ocupado posiciones en el Estado. Y ya Estrella Ureña como presidente de la República y el señor Trujillo como jefe de las Fuerzas Armadas, jefe del Ejército, porque todavía no se denominaba jefe de las Fuerzas Armadas, sino del Ejército. Se convoca a las elecciones y contrario a lo que Rafael Estrella Ureña tenía pensado, Trujillo dice, no, el candidato a la presidencia soy yo, se irá como candidato a la vicepresidencia. Y así se constituyó el binomio. Pero ¿dónde que voy? Que la ola represiva, la ola de persecución de la oposición fue terrible. El señor Trujillo llegó al extremo de sacar convictos de las cárceles, delincuentes profesionales, asesinos, antisociales, y armarlo y ponerlo a desfilar aquí en la ciudad colonial, victoreándolo. A la oposición no se le permitió hacer campaña, se le tiroteaba, se le provocaba.
La, se creó una, una banda, un equipo llamado la 42, 42. de gentes armadas para perseguir, para hostigar a la oposición, para que no pudieran hacer campaña. Las elecciones eran el 16 de mayo porque ya se habían pautado para el 16 de mayo. Y la campaña comienza desde el principio de marzo hasta entonces. La Junta Central Electoral tuvo que renunciar, faltando como 7, 8, 9 días, porque no habían las condiciones mínimas de respeto al derecho de los opositores para hacer su trabajo de proselitismo. Pero a Trujillo no le importó eso. Se escogió una nueva junta, fue puesta en funcionamiento. Ahora, pues Trujillo salió electo presidente de la República, 16 de mayo, porque la población que concurrió a votar fue muy baja. Aquí la capital estuvo militarizada para aterrar, para atemorizar. Y la gente que fue a votar fue muy poca. A nivel nacional, una baja votación, pero a Trujillo no le importaba eso. A Trujillo lo que le interesaba era que las elecciones pasaran, donde se le declarara a él ganador para él juramentarse el 16 de agosto como un presidente constitucional porque había ganado las elecciones. Ok, eso pasó. Pero ¿qué hace Trujillo? Inmediatamente, cuando ya ha sido declarado ganador de las elecciones. Que lo primero que hace es que saquean el listín diario porque estaba muy identificado con Horacio Vázquez. Había sido muy parcial de Horacio Vázquez durante todos los 6 años de gobierno. Saquean el listín diario. Pero el 1 de junio, ¿qué hacen? En San José de las Matas matan a Virgilio Martínez Reina junto a su esposa que estaba embarazada. Unas cuantas fieras, gente desalmada, gente que no parecían un ser humano, lo mataron a Virgilio Martínez Reina. Pero a Cipriano Bencosme, que había tenido una participación guerrillera ahí después de la muerte de Cáceres hasta la entrada de los norteamericanos, y que había obtenido una fama por ser un tipo valiente y Sí. una estratega y que fue difícil. Bencosme se levanta, Trujillo lo persigue, utiliza el ejército, que ya era un ejército que naturalmente obedecía a él. Trujillo lo persigue. Pero ¿dónde radica las cuestiones, los hechos más repugnantes en esa persecución? En que todas aquellas personas se levantó, se fue a la manigua, que por una u otra razón le llegaban información que habían recibido a Bencosme o que sale alguna ayuda, alguna cosa. Esa gente eran eliminada, porque si de algo se ocupó Trujillo fue de que la gente supiera que él no tenía límite, No. que el pueblo supiera que él no tenía límite y que todo aquel que atentara o que intentara contra él lo perseguía y se la cobraba con la muerte, La tortura, la el tortura, exilio. el exilio.
Se dice que ahí en Puerto Plata eliminó muchísima gente, porque Bencosme se movió ahí en el Ciejo Central, específicamente a la zona de Moca, Puerto Plata, en todo ese, pero que en Moca, la zona de Moca, dice que mató, llevó alrededor de 100 personas. San Francisco de Macorís, en esa zona. Movilizó el ejército. Dice que es la primera vez, Orlando y no habla mucho de eso en su historia. Dice que movilizó el ejército. Es la primera vez que se moviliza el ejército a través de vehículos, de camiones, vehículos. Eso, ya habían unos aviones acá que lo fueron utilizados ahí para forma de reconocimiento. El problema es que Bencosme no consiguió ayuda, no consiguió respaldo, fue quedando solo. Al final se enfermó, fue cogido, muerto. Su cadáver fue llevado a la ciudad de Moca, tirado en la calle para que la gente lo viera. Y esas personas que eran hechos presos y asesinados, los cadáveres se tiraban en los caminos. Mi padre nos hablaba mucho de los tiempos de la lechuza. La gente parece que lo bautizó con ese nombre. Gente que, por razones políticas, por lo que fuera, eran aprisionados, eran ahorcados, entonces lo dejaban colgado en los caminos reales de árboles. Entonces, sabes que el campesino se levanta temprano, en estos periodos se levantaba temprano para sus labores agrícolas, que a veces esas estancias, esos cónicos no le quedaban ahí mismo cerca de la casa, sino que tenían que trasladarse. Entonces, en la madrugadita, cuando iban caminando, se sorprendían con esa persona colgando. O sea, es un régimen que desde el principio sí, Trujillo se encargó de hacer esa serie de actos para que el pueblo tomara miedo. Y Trujillo pudo gobernar el país durante esos 31 años. Fue precisamente por eso. A base del porque terror. Los norteamericanos ya habían desarmado el pueblo. Y él, que venía siendo el manejador del Ejército Nacional desde mucho antes del golpe de Estado, que era la única institución que tenía armas y la única institución que podía reprimir. Entonces Trujillo capeó la distancia porque pudo sortearlo todo. Entonces, con eso de la revisión histórica a propósito de unas declaraciones que dio el señor Clodoveo Edmundo Ortiz González, Clodoveo Ortiz, y una serie de hechos ahí que han querido desvincular a Trujillo y han querido desacreditar a lo que le ajusticiaron. A Trujillo Trujillo no hay manera de limpiarlo. Te doy la oportunidad para que sobre esa parte. Sí. Hay una tendencia, no solo en República Dominicana, sino a nivel internacional, de querer justificar los regímenes de opresión. Hay personeros, por ahí anda un Agustín Laje, argentino, que ha tratado siempre de limpiar esos regímenes autoritarios que tuvo Argentina, la famosa Operación Cóndor en Sudamérica. Pero lo mismo pasa en España con Franco, de personas que tratan de limpiar su figura. Y así un sinnúmero de dictadores que han pasado causando terror, cometiendo crímenes, torturas, barbaridades. Y hoy hay personas, muchas de ellas financiadas, porque detrás también de esa campaña de querer limpiar, de querer blanquear la figura de Trujillo, hay financiamientos. Hay financiamiento. Y mucho de ese financiamiento se hace con dinero que fue despojado
del Estado Dominicano, en las arcas del Estado. Porque los Trujillos no eran personas ricas. Los Trujillos se enriquecieron saqueando el Estado, saqueando la República Dominicana. Entonces, muchos de los negocios que montaron los Trujillos fue a base de corrupción, a base de saqueo. Y hoy exhiben, algunos de ellos en el extranjero, su fortuna. Y es más, son tan atrevidos que por ahí andan nietísimos reclamando dinero que supuestamente se le quitó a su familia. Se lo quitaron a él. Se lo quitaron. Porque como su hijo de la hija. Exacto. Nieto, Él le toca. Y ya la madre murió. Él es el heredero de lo que le correspondía a su madre. Entonces por ahí anda un señor repitiendo todos los días en Twitter, en otras redes sociales, creando cortos o subiendo cortos sobre la benevolencia de Balaguer, de Trujillo, de los regímenes de fuerza y autoritarios. Ya tú planteabas el tema del revisionismo histórico. El revisionismo que busca reivindicar a quienes nos maltrataron, nos hicieron daño y perjudicar y hacer, digamos, mala campaña o desacreditar a figuras que dieron su vida, que prestaron un servicio a la patria. Entonces, en eso andamos y muchos dominicanos lamentablemente compran ese discurso porque ni siquiera se detienen a analizar, ni siquiera se detienen a reflexionar. Repiten simplemente lo que oyen. Mira, lo repiten. Hay una cosa ahí, por ejemplo, con relación al asunto de la muerte de las Mirabal y del acompañante Rufino, que han querido desligar a Trujillo de eso. Señores, ese crimen fue cometido por un equipo del Servicio de Inteligencia Militar. Esa gente después fueron sometidos a la justicia y condenados. Sí, ahí está el juicio, hay mucha evidencia. Pero cuando ese hecho pasó, los periódicos anunciaron el crimen como que un vehículo se había descarrilado. Accidente. Con 3 mujeres y un hombre, y murieron. Si Trujillo no hizo eso, se hizo alguna investigación, se sometió a alguien a la justicia, pero la gente desconoce. Yo sé que hay una franja de la sociedad dominicana que es medio cándida, que a veces como que no, pero la gente desconoce que en ese régimen, un hecho de esa naturaleza, donde los esposos de esas 3 mujeres, nada más habían 2, eran, bueno, sí, 3, estaba Pedrito González Cruz, estaba José Leandro y estaba Manolo. La gente no sabe que esas personas estaban presas y que ellas estaban presas por cuestiones políticas y que ellas fueron a ver a sus esposos y que unas personas que eran de cierta prominencia social o de prominencia social, sí, no iba a Trujillo a ordenar una investigación, pero se atrevía Víctor Alicinio Peña Rivera, como jefe del CIN en la región norte, a designar a esas personas que eran miembros del CIN para que hicieran ese hecho. Pero un gobernante como Trujillo, un dictador como Trujillo, que no dejaba pasar una mínima que implicara como un desconocimiento a su autoridad y al tipo de régimen, de política que él había puesto en práctica desde que el poder quedó en manos de él y Estrella Ureña de él. Tú empezaste a hacer resumen precisamente cómo monopolizó el poder y cómo usó la fuerza desde el mismo periodo de campaña. A Trujillo no le hacía a nadie. Es un hecho así, no se cometía, no se llevaba a cabo sin que fuera él el que lo ordenara. No, jamás nadie se atrevía a mover un dedo sin la autorización de ese señor. Pero se hizo alguna investigación, se sometió a alguien,
Eso fue después de su ajusticiamiento, lo del juicio. Claro, después, Después. pero hasta que lo descabezan a él. Exacto. ¿Se hizo alguna investigación? Ni se señaló a nadie. Es que el Clodoveo Ortiz pertenecía al servicio de inteligencia militar, sí. Un torturador Sí. en la 40, que le llaman la 40, me imagino, porque eso estaba en Cristo Rey, en lo Cristo que era Rey. la calle 40, Hay una parroquia. que ahora se llama, después le pusieron Avenida de los Mártires. Mártires. Ahí está la iglesia San Pablo, Sí. y hay una escuela, lo administra la escuela, lo administra la iglesia. Sí. Ahí vi un monumento, una tarja, donde haciendo alusión que ahí estuvo la cárcel. La 40, porque en el periodo que hacen eso ahí, eso era propiedad de alguien y la vendió. Y entonces eso terminó en manos de él. Y cogieron eso ahí porque eso estaba en las afueras de la ciudad, eso era una zona despoblada. Sí. Y quiero que sepan que los militares común y corriente, los militares de ordinario, no sabían de la existencia de eso. Y que el pueblo en general desconocía la existencia de esa vaina. Igual que la del 9. La cárcel clandestina para tortura. Incluso un compañero mío de trabajo nos contaba que el papá de un amigo de él prestaba servicio ahí. Iban a llevarle comida. Cogían una bicicleta y se metían, daban la comida a la garita. Y para él, una cuestión militar, un destacamento militar. Pero en ningún momento pasó por su cabeza en qué consistía esa unidad militarizada que había ahí. Porque el pueblo no sabía. Eso era algo que se manejaba. Bueno, a Balaguer, después que mataron los 6, Ramfi mató los 6 antes de irse, los 6 héroes. Las viudas fueron y se entrevistaron con Balaguer y le hablaron de las 40, y que supuestamente Balaguer le dijo, las 40, ¿y qué es eso? Claro, Balaguer sí sabía. Claro que sí. Bueno, Balaguer era un hombre con tanto sentido de la prudencia y un hombre tan calmado que... Se hacía el tonto. No, porque el señor Joaquín Balaguer, el señor Joaquín Antonio Balaguer Ricardo, un hombre que nadie puede subestimar, desde muy temprano se dio cuenta quién era Trujillo. Sí. Y seguro que mentalmente se dijo, con este no hay quien pueda. No. Con este hay que... Y apostó a eso del primer día. Oh, pero fíjate que aún después de la desaparición de Trujillo, sus familiares siguieron gravitando aquí de una forma... Balaguer gobernó con los trujillistas, Sí. con los trujillistas. Balaguer en cierta medida reconstruye el aparato civil y político militar, porque Balaguer se dio cuenta ya en 1966, porque que no era un sabio, aquí había una tendencia a subestimar a los intelectuales de la derecha. Había una tendencia a subestimar, pero Balaguer era un sabio y Balaguer dijo, bueno, para yo gobernar y para yo salir adelante con los planes que llevo, tengo que, con este aparato, que yo puedo gobernar. Y la mayoría de esa gente del CIN tuvieron posiciones. Sí. En el gobierno de Trujillo eran jefes de seguridad de estos, jefes de seguridad de aquellos. Gentes del CIN que tenían ese fardo de mancha, de sangre en sus espaldas. Gobernó con ellos. Pues bien, esa cuestión de esa revisión histórica y querer como desacreditar esas cosas que se dicen, claro, eso ha venido diciéndose y sale precisamente de los remanentes del trujillismo. Sí. Eso no es casualidad. Hay un afán que resurge
de vez en cuando, o sea, de manera esporádica, temporal, ese afán de resarcir la figura, de venderlo como un ser de luz y culpar a quienes lo eliminaron de haber interrumpido ese proceso. Aquí lo que se interrumpió fue una dictadura. No, y qué dictadura. Mira, el señor Rafael Leónidas Trujillo y Molina y sus hermanos, eh, ellos desde jovencito tuvieron dedicados, involucrados en hechos delictivos. Eh, Trujillo y Petán pertenecieron a una banda que encabezaba Miguel Ángel Paulino. Oye, ¿cómo le llamaban la 44? Eso dicen que fue ahí entre 1914, 15 y 16 por ahí. Y que el jefe de esa 44 de esa banda era Miguel Ángel Paulino. Porque Trujillo tiene algo, un nombre que le salieron las cosas durante toda. Después él designa a Miguel Ángel Paulino para que encabece la 42, para perseguir y para asesinar. En ese periodo de campaña, ¿sabe quién era parte de esa 42 también? Félix W. Bernardino, Famoso Bernardino. que había estado preso ahí en la fortaleza Osama, porque eso era también como cárcel pública. Y él tiene, si se le puede reconocer como mérito, es que desde ahí se hace abogado. Porque Félix Bernardino era abogado y además de eso era músico y había estudiado eso que llamaban antes comercio. Y fue parte de esa 42, Félix Bernardino. Y Miguel Ángel, que era el jefe de la 44, que eran civiles para cometer delitos. Entonces después Trujillo lo hace jefe de la 42 y lo mete al ejército, pues lo hace, llega a general. Pero fíjate también que el tío de él que le hace la carta solicitando su ingreso al ejército, a la policía esa que crearon, después lo hace ministro, secretario de Estado, a su tío Teófilo Pina Chevalier. Pero también así muchas personas que en determinados momentos tuvieron jerarquía, tuvieron facetas de superioridad ante Trujillo. Entonces Luego están bajo su mando, a sus servicios. a sus servicios. De ellos se arropó la tiranía. Y es una pena que mucha gente se deje llevar por este tipo de discurso. Repita tonterías, son tonterías, y ese mal ejemplo de que el autoritarismo, de que el desprecio por las libertades, de que la figura fuerte vale la pena, se está enseñando, sobre todo desde ciertas plataformas que siguen los jóvenes, malos ejemplos. Y nosotros debemos hacer este tipo de ejercicio para aclararle a la gente que bajo ninguna circunstancia debemos permitir que esos tiempos regresen. Ese tiempo de oscuridad regrese y que desdibujen, debiliten nuestra frágil democracia. Porque no es verdad que los regímenes autoritarios contribuyen al bienestar social. Elevar la conciencia Hay que gente hacerlo. y hacer de la gente más humano, más solidario, mejor ciudadano. No es verdad. Por ejemplo, tú dijiste ahorita que los Trujillos no tenían dinero. Es cierto, los Trujillos no tenían dinero. Trujillo comienza a hacer su fortuna ya como oficial
de esa policía, que era como se llamaba, porque los norteamericanos, donde ocupaban, sobre todo aquí en América Latina, no creaban ejércitos, sino creaban un cuerpo para el orden, que fue lo que hicieron, que fue lo que hicieron aquí. Entonces, Trujillo comienza a acumular una fortuna a partir de eso. En el año 1929, que esto es bueno que lo sepa la gente, el presidente Horacio Vázquez pidió una comisión en los Estados Unidos para que le hicieran como una especie de auditoría al gobierno. Esa comisión le encabezó un norteamericano que reciente había salido de la vicepresidencia de la República, apellido Dowd, le encabezó. Y el informe que rindieron, encontraron 3 áreas del Estado, del gobierno, donde habían tenido los peores manejos de los recursos de esas instituciones, que fue el Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Obras Públicas, Secretaría de Estado para el momento. Fomento. La Secretaría de Obras Públicas, de Hacienda y el Ejército Nacional. Pero el de mayor desfalco era el Ejército Nacional, porque Trujillo manejaba eso de acuerdo a sus intereses. Y de ahí, de ese presupuesto, sacó Trujillo muchísimo dinero para beneficio personal. Les recomendaron crear un Ministerio de Defensa que se encargara de los asuntos administrativos y que el otro se encargara, tuviera la responsabilidad solamente de lo militar. Nombraron a un señor de apellido Ricard, Alfredo Ricard Olives, me parece, Ricard Olives, creo. Y comenzó, pero ¿qué hizo don Trujillo? Cuando el hombre lo invitó hacia allá, no fue, pero el ministro de Defensa se va a la fortaleza, lo sacó de ahí de manera brutal, lo echó de ahí de manera brutal, porque Trujillo no permitió que se encargara, que manejara los problemas administrativos del ejército, porque eso era un riesgo para él. Y no pudo, pero eso fue en 1929, ahí mismo vino la conspiración, Horacio Vázquez vino, ahí mismo vino la conspiración, y hay una entrevista que tuvieron, el de defensa le lleva un plan, Trujillo le somete otro, pero donde una reducción del presupuesto. La del ministro de Ricard, la reducción era superior, era mayor, y Trujillo le lleva con una reducción menor del presupuesto, y Horacio Vázquez se declinó por esa. Y Trujillo siguió, pero ahí mismo ya eso era en 1929, vino ahí el golpe de Estado, se fue. Trujillo, desde jovencito, él y sus hermanos eran unos ladrones, unos pillos. Cuatreros. Llegamos al final del programa, muchas gracias por habernos acompañado. Y el profesor Mejía y quien les habla, le decimos hasta el próximo domingo para tener otro programa de aquí, cerrando la página de la semana.